Buenas, cordial saludo a todos. Nuevamente con ustedes en esta ocasión para explicar un poco una aproximación al concepto de conflicto y su abordaje. En principio habría que decir que el conflicto no es causa ni condición de ningún hecho social y que algunas definiciones, por ejemplo, se refieren a una cuestión entre dos o más partes que tienen o creen tener objetivos incompatibles. Otras van a mirar el conflicto como un proceso que es el que las partes en conflicto entran en una disputa sobre diferentes diferencias o percepción de diferencias en relación a oposiciones, intereses, valores y necesidades. Otros también van a pensar o se van a referir más a necesidades humanas básicas insatisfechas como la identidad, la seguridad, la participación y el bienestar. De hecho, la aproximación conceptual desde la etimología, que procede del latín, conflictus, que a su vez proviene del vocablo confligere, significa chocar, combatir, luchar o pelear. Esta es una acepción negativa de lo que es conflicto, pues actualmente se precisa que el conflicto no es ni bueno ni malo, simplemente es un motor de cambio. Es en sí una oportunidad para cambiar hechos sociales. En ese sentido, por ejemplo, encontramos dos definiciones que muchos utilizan que proceden o se originan, emergen dentro de contextos que alguna vez fueron conflictivos. Uno de ellos es el de la Universidad para la Paz en Costa Rica. Establece que el conflicto es una situación en la que el actor, es decir, una persona, una institución, una comunidad o el Estado, se encuentra en oposición consciente con otro actor, pueden ser del mismo o de diferente rango, a partir del momento en el que se persiguen objetivos incompatibles o que estos son percibidos como tales, lo cual conduce a un enfrentamiento o a una lucha. Un concepto mucho más corto, mucho más sencillo, pero igual de concreto, va a ser de Hooker y Wilmot, quienes establecen que el conflicto es una lucha expresada entre por lo menos dos partes que perciben sus metas como incompatibles. En esa medida, entonces, para Silva García, quien escribe un artículo sobre la teoría social del conflicto, va a establecer, por ejemplo, que el conflicto es una consecuencia de un determinado estado de cosas. ¿De cuál estado de cosas? De una situación de divergencia social. Es decir, de una relación contradictoria, en este caso una disputa, que sostienen personas o grupos sociales separados al poseer intereses y o valores diferentes. Él se basa, esta construcción teórica del conflicto está basada precisamente en las propuestas de Dahrendorf y de Ferrari. Por ejemplo, Dahrendorf establece que el conflicto emerge como manifestación cuando se intenta desplazar a otro grupo social de la posesión o acceso a bienes, servicios, derechos, valores o posiciones escasas o apreciadas. Mientras que Ferrari va a decir y va a distinguir entre los conflictos por intereses, en este caso se le llamarían competencias, y aquellos que son o versan sobre valores. En este caso hablamos de disenso. En términos generales, vamos a mirar lo que es una teoría del conflicto social a partir de las concepciones anteriores. El conflicto social siempre forma parte de una concepción global de la realidad social y de su funcionamiento. De ahí que se hable, por ejemplo, de dos concepciones que son las más conocidas. Entonces tenemos una teoría consensualista y una teoría conflictivista. La teoría consensualista, por ejemplo, va a hablar de la organización del sistema social que tiende hacia la autocompensación de los actores y fuerzas que articulan su estructura y su funcionamiento. En ese sentido, los conflictos sociales aquí son situaciones anómalas, frutos de la alteración en el discurso normal de la vida social. Mientras que la teoría conflictivista va a decir que la sociedad encierra sobre sí misma
una serie de contradicciones y objetivos colectivos compuestos que provocan confrontaciones de intereses. Aquí entonces el conflicto viene a ser inherente a cualquier dinámica social. En otras palabras, el conflicto para esta teoría es un motor de cambio social. Por ahora tenemos en este apartado, seguiremos entonces explicando otros componentes del conflicto, factores, fundamentos, etcétera, en otras presentaciones. Les dejo aquí algunas referencias básicas para construir esta presentación. Muchas gracias.